Capítulo 45 de la Fisiología de Guyton y Hall, 12ª edición. El sistema nervioso. Organización del sistema nervioso, funciones básicas de la sinapsis y neurotransmisores. El sistema nervioso cada minuto recibe información procedente de los distintos nervios y órganos sensitivos. Esta información es necesaria para generar respuestas. El diseño general del sistema nervioso. La neurona es la unidad funcional básica del sistema nervioso central. El sistema nervioso central contiene más de 100 millones de neuronas. Las señales entran a través de las sinapsis situadas en las dendritas neuronales, pero también en el soma celular. La señal de salida viaja por el único axón que abandona la neurona. Este axón da origen a numerosas ramas independientes que se dirigen hacia otras zonas del sistema nervioso o de la periferia corporal. La mayoría de las sinapsis circulan solo en sentido anterógrado. La porción sensitiva del sistema nervioso. Receptores sensitivos. La mayor parte de las actividades del sistema nervioso se ponen en marcha cuando las experiencias sensitivas excitan a los receptores sensitivos, ya sean de carácter visual en los ojos, auditivo en los oídos, táctil en la superficie del organismo o de otros tipos. Estas experiencias sensitivas pueden desencadenar reacciones inmunitarias del encéfalo o almacenarse sus recuerdos durante minutos, semanas o años. La porción somática del sistema sensitivo transmite información sensitiva desde los receptores repartidos por la superficie de todo el cuerpo. La información penetra el sistema nervioso central y luego se transporta hasta múltiples zonas sensitivas, como son la médula espinal, el cerebelo, el encéfalo y las áreas de la corteza cerebral. Porción motora del sistema nervioso. Efectores. La misión más importante del sistema nervioso consiste en regular las diversas actividades del organismo. Para desempeñarla, debe controlar las contracciones de los músculos esqueléticos, la contracción de la musculatura lisa de las vísceras, la secreción de las sustancias químicas activas por parte de las glándulas endocrinas y exócrinas. En conjunto, estas actividades se denominan funciones motoras del sistema nervioso. El eje del sistema nervioso motor esquelético del sistema nervioso está presente el que ilustramos en el siguiente gráfico. Dedica a controlar la contracción de la musculatura esquelética. El sistema nervioso autónomo controla la musculatura lisa, las glándulas y otros sistemas corporales. Los músculos esqueléticos pueden controlarse a variados niveles del sistema nervioso central, como en la médula espinal, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, ganglios basales, cerebelos, corteza motora. Las regiones superiores son las encargadas de controlar los movimientos musculares complejos e intencionales. En cambio, las regiones inferiores se encargan de las respuestas musculares instantáneas y automáticas. Procesamiento de la información, función integradora del sistema nervioso. La función del sistema nervioso es la de procesar la información que le llega para elaborar respuestas motoras y mentales. El encéfalo descarta más del 99% de la información sensitiva que recibe por carecer de importancia. Cuando la información importante excita la mente, ésta se transmite hacia las regiones motoras e integradoras para generar respuestas. Este tratamiento de la información es la función integradora del sistema nervioso. Cometido de la sinapsis en el procesamiento de la información. Las sinapsis determinan las direcciones de propagación que toma cualquier señal por el sistema nervioso. Las sinapsis efectúan
una acción selectiva. Muchas bloquean señales débiles y a la vez dejan pasar los más potentes. En otras circunstancias seleccionan y amplifican señales débiles y las encarrilan en muchas direcciones, en vez de una sola. Almacenamiento de la información, la memoria. Normalmente es solo una pequeña fracción de información sensitiva más importante la que provoca una respuesta motora inmediata. En cambio, la mayor parte se guarda en la corteza cerebral para el control de respuestas futuras, así como para el proceso de reflexión. Esta acumulación de información se denomina memoria. Los procesos, la facilitación, es la mayor capacidad que se adquiere para transmitir las señales en una secuencia de sinapsis. Una vez que se da un lugar a una mayor facilitación, el encéfalo va a originar la transmisión de impulsos a lo largo de la sinapsis, lo que va a otorgar a la persona una percepción de estar experimentando sensaciones originales, aunque solo se trate de recuerdos. Los procesos de liberación del encéfalo comparan las experiencias sensitivas nuevas con los recuerdos acumulados. Estos recuerdos acumulados sirven para seleccionar la información sensitiva nueva, más importante, y de esta forma almacenarlas en variadas regiones de la memoria para dar lugar a las respuestas corporales inmediatas. Los principales niveles de función del sistema nervioso central. Tenemos tres: el nivel medular, el nivel encefálico inferior o subcortical y el nivel encefálico superior o cortical. El nivel medular. Incluso después de haber seccionado la médula espinal en la región cervical alta, seguirán ocurriendo muchas funciones medulares. Los circuitos neurales de la médula van a originar reflejos para los movimientos de la marcha, para retirar el organismo de objetos dolorosos, para poner rígidas las piernas para sostener el tronco, para controlar los vasos sanguíneos locales y movimientos digestivos o la excreción urinaria. Los niveles superiores del sistema nervioso suelen operar enviando señales de orden a los centros de control de la médula para que ejecuten sus funciones. Nivel encefálico inferior o subcortical. Las actividades inconscientes del organismo están controladas por las regiones inferiores del encéfalo: el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el hipotálamo, el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales. Como ejemplo tenemos que el bulbo raquídeo y la protuberancia actúan en la regulación de la presión arterial y la respiración. La ira, la excitación y las respuestas sexuales, las reacciones dolorosas al dolor y al placer pueden darse una vez destruida gran parte de la corteza cerebral. Nivel encefálico superior, o también denominado cortical. La corteza cerebral resulta fundamental para la mayor parte de los procesos de nuestro pensamiento. No puede funcionar por su propia cuenta. Los centros encefálicos inferiores son los que estimulan para que despierte su banco de recuerdos. Por esta razón es que la corteza destapa todo un mundo de información almacenada para su uso por la mente. Comparación del sistema nervioso con un ordenador. Comúnmente se le compara al sistema nervioso con un ordenador por su gran complejidad en los procesos de transmisión de señales. Un ordenador sencillo es igual a la función que cumplen los reflejos simples de la médula espinal, ya que las señales de salida están en control directo bajo las señales de entrada. Un ordenador complejo es semejante a los reflejos del sistema nervioso, gracias a que la señal salida está condicionada por las señales de entrada y también por la información que ya está almacenada en la memoria. Además, existen muchos más complejos. Los ordenadores añaden la unidad de proceso central, la cual determina la secuencia de las operaciones. El sistema nervioso. Los mecanismos de control dirigen la atención primero a un razonamiento o sensación para luego dar lugar a la secuencia complejas del pensamiento o de acción.
La sinapsis del sistema nervioso. La información recorre el sistema nervioso central bajo la forma de potenciales de acción a través de una sucesión de neuronas. Las funciones sinápticas de las neuronas. Cada impulso puede realizar los siguientes procesos. Puede quedar bloqueada en su paso de una neurona a otra. Puede convertirse en una cadena repetitiva a partir de un solo impulso. Puede integrarse con los procedentes de otras células para originar patrones muy intrincados en las neuronas sucesivas. Tipos de sinapsis. Hay dos tipos principales de sinapsis: la sinapsis química y las sinapsis eléctricas. La sinapsis química. La primera neurona segrega un neurotransmisor a nivel de la terminación nerviosa. Actúa sobre las proteínas receptoras de la membrana de las neuronas siguientes para excitarla, inhibirla o modificar su sensibilidad. Existen 40 tipos: acetilcolina, noradrenalina, histamina, glicina, serotonina y glutamato. Las sinapsis eléctricas presentan pequeñas estructuras proteicas llamadas uniones en hendidura que permiten el movimiento libre de iones desde el interior de una célula hasta el interior de la siguiente. Conducción unidireccional en las sinapsis químicas. Siempre conducen las señales en un solo sentido, desde la neurona que segrega la sustancia transmisora, neurona presináptica, hasta la neurona sobre la que actúa el transmisor, que es la neurona postsináptica. Este proceso permite enviar señales dirigidas hacia los objetos específicos. Anatomía fisiológica de la sinapsis. A continuación tenemos el gráfico de una motoneurona anterior situada en el asta anterior de la médula espinal. Está compuesta por tres partes fundamentales: el soma, el axón y las dendritas. Las dendritas son prolongaciones ramificadas del soma, poseen 1 milímetro de recorrido hacia las zonas adyacentes a la médula espinal. El axón se extiende desde el soma hacia un nervio periférico para abandonar la médula espinal. El soma es el cuerpo principal de las neuronas. Las dendritas y el soma poseen de 10.000 a 200.000 terminales presinápticos. La mayoría son excitadores, las cuales segregan una sustancia transmisora que estimula a la neurona postsináptica, y las otras son inhibidoras. Las neuronas pertenecientes a otras porciones de la médula y el encéfalo se diferencian en 4 aspectos: en dimensiones del soma celular, en su longitud, tamaño y número de dendritas, en la longitud y tamaño del axón, en el número de terminales presinápticos. Anatomía fisiológica de la sinapsis. Los terminales presinápticos. Los terminales presinápticos se parecen a botones redondos u ovalados. A veces se les llama botones terminales, botones, pies terminales o botones sinápticos. Los terminales presinápticos presentan vesículas transmisores, las cuales son encargadas de secretar la sustancia transmisora. Además presentan mitocondrias que, conjuntamente con las vesículas transmisoras, son importantes para la función excitadora o inhibidora. Las mitocondrias son fundamentales, ya que van a aportar el ATP para sintetizar la sustancia transmisora. Las proteínas receptoras se encuentran en el soma de la neurona postsináptica.
Las vesículas transmisoras van a secretar la sustancia transmisora. El transmisor liberado provoca cambio en las características de la permeabilidad de la membrana y esto origina excitación o inhibición de la célula. Mecanismo por el que los potenciales de acción provocan la liberación del transmisor en los terminales presinápticos. Misión de los iones calcio. La membrana presináptica contiene canales de calcio. Cuando un potencial de acción se despolariza, los canales se abren y entra calcio. La cantidad de sustancia transmisora que se libera es proporcional al total de calcio que penetra. Cuando el calcio llega al terminal presináptico, se une a moléculas de la membrana presináptica llamadas puntos de liberación. Este enlace suscita la apertura de los puntos de liberación a través de la membrana. De esta forma provoca que unas pocas vesículas transmisoras suelten su contenido. La acción de la sustancia transmisora en la neurona postsináptica. Función de las proteínas receptoras. Estos receptores que van a estar presentes en la neurona postsináptica va a contener dos elementos, un componente de unión y un componente ionóforo. El componente de unión sobresale fuera de la membrana hacia la hendidura y es donde se fija el neurotransmisor. El componente ionóforo atraviesa toda la membrana postsináptica hasta el interior de la neurona. Se desdobla en dos clases, un canal iónico y un activador de segundos mensajeros. El canal iónico. Los canales iónicos de la membrana neuronal postsináptica suelen ser de dos tipos, canales catiónicos y canales aniónicos. Los canales catiónicos transportan sodio revestidos de carga negativa, por lo que atrae iones positivos cuando el diámetro del canal aumenta hasta superar el tamaño del ion sodio hidratado. Estas mismas cargas negativas impiden el paso de cloruro y otros aniones. Los canales aniónicos entran los canales iones cloruro y atraviesan hasta el lado opuesto, mientras que los cationes sodio, potasio y calcio quedan retenidos. La sustancia capaz de abrir los canales catiónicos son transmisores excitadores. El sistema de segundo mensajero en la neurona postsináptica. Los procesos de memoria requieren producción de cambios prolongados en las neuronas durante segundos o meses después de que haya desaparecido la sustancia transmisora especial. Se consigue una excitación o inhibición neuronal postsináptica a largo plazo al activar un químico de segundo mensajero, proteínas G, alfa, beta, gamma. La apertura de los canales iónicos específicos a través de la membrana celular postsináptica. Como podemos observar en el extremo superior derecho de la figura, se observa un canal de potasio que está abierto en respuestas a la proteína G. Este canal suele permanecer así durante un tiempo prolongado. 2. La activación del monofosfato de adenosina cíclico o del monofosfato de guanosina cíclico en la neurona, las cuales ponen en marcha cambios estructurales de la célula, lo que a su vez modifica su excitabilidad de la neurona a largo plazo. Tercero, activación de una o más enzimas intracelulares. La proteína G puede activar directamente una enzima intracelular o más. Cuarto, la activación de la transcripción genética puede provocar la formación de nuevas proteínas en el seno de la neurona. Al activarse por un impulso nervioso, la porción alfa va a quedar libre para desplazarse por el citoplasma. Receptores de excitadores o inhibidores en la membrana postsináptica. Algunos receptores postsinápticos, cuando se activan, provocan la excitación de la neurona postsináptica y otros su inhibición.
Entre los distintos mecanismos moleculares y de membrana empleados por los diversos receptores para provocar la excitación o la inhibición, tenemos las causas para la excitación son la apertura de canales sodio para dejar pasar grandes cantidades de cargas eléctricas positivas hacia el interior de la célula. Esto eleva el potencial de membrana intracelular hasta el nivel umbral para la excitación. Segundo, la depresión de la conducción mediante los canales de cloruro y o potasio. Esto reduce la difusión de los iones cloruro con carga negativa hacia el interior de la célula postsináptica. Diversos cambios en el metabolismo interno de la neurona para aumentar el número de excitadores de la membrana. Las causas de la inhibición son la apertura de canales de cloro en la membrana, lo que permite la difusión rápida de iones negativos desde el exterior hacia el interior de la célula. Aumentos de la conductancia para los iones potasio fuera de la neurona, lo que permite la salida de iones positivos hacia el exterior. Y por último, la activación de enzimas receptores que inhiben la función metabólica celular encargada de aumentar el número de receptores sinápticos e inhibidores. Sustancias químicas que actúan como transmisores sinápticos. Los transmisores de acción rápida y de molécula pequeña. Tenemos que existen 4 clases. La clase 1, en las que se encuentran la acetilcolina. La clase 2, el grupo de las aminas, noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina e histamina. Clase 3, aminoácidos. Ácido aminobutírico, glicina, glutamato y aspartato. Clase 4, óxido nítrico. En cambio, los transmisores de acción lenta o factores de crecimiento tenemos hormonas liberadoras hipotalámica, como la hormona liberadora de tirotropina, luteinizante y somatostatina, los péptidos hipofisarios, ACTH, prolactina, tirotropina, hormona de crecimiento, vasopresina, oxitocina, los péptidos que actúan sobre el intestino y el encéfalo, procedentes de otros tejidos, angiotensina 2, bradicina y calcitonina. Transmisores de acción rápida y molécula pequeña. Los tipos de transmisores de molécula pequeña se van a sintetizar en el citoplasma y las numerosas vesículas transmisoras los absorben por transporte activo. Cada vez que llega un potencial de acción al terminal presináptico, las vesículas liberan su contenido en la hendidura sináptica en pequeños grupos. Esto suele suceder en cuestión de milisegundos o menos. Reciclado de las vesículas de molécula pequeña. Las vesículas que se almacenan y liberan transmisores de moléculas pequeñas se reciclan y se utilizan una y otra vez. Una vez que se fusionan con la membrana presináptica y se abren para verter la sustancia transmisora, la membrana de la vesícula forma parte de la membrana sináptica. Segundo, después de la parte correspondiente a la vesícula se invagina hacia el interior del terminal presináptico y se desprende para formar una nueva vesícula. La membrana de esta nueva vesícula contiene las proteínas enzimáticas o las proteínas de transporte necesarias para sintetizar la sustancia transmisora, una vez más en su interior. La acetilcolina es un típico transmisor de molécula pequeña que obedece a estos principios de síntesis y liberación. Características de algunos de los más importantes transmisores de molécula pequeña. Acetilcolina. Se segrega por neuronas situadas en muchas regiones del sistema nervioso, como en los terminales de células piramidales grandes de la corteza motora, diferentes tipos de neuronas pertenecientes a ganglios basales, motoneuronas que inervan a los músculos esqueléticos, neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo, neuronas postganglionares del sistema nervioso parasimpático,
parte de las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático. Posee un efecto excitador, sin embargo pueden ejercer acciones inhibidoras en algunas terminaciones nerviosas parasimpáticas periféricas, como la inhibición del corazón a cargo de los nervios vagos. La noradrenalina se segrega en los terminales de muchas neuronas, cuyos somas están situados en el tronco del encéfalo y del tálamo. Las que están localizadas en la protuberancia envían fibras nerviosas a amplias regiones del encéfalo para controlar la actividad global y el estado mental. Como ejemplo, tenemos el aumento de la vigilia. La noradrenalina activa receptores excitadores y unas cuantas inhibidores. La dopamina se segrega en las neuronas originadas en la sustancia negra. Su terminación se produce en la región estriada de los ganglios basales. Va a ser la encargada de ejercer un efecto de inhibición. Tenemos la glicina que se segrega en la sinapsis de la médula espinal. Actúa como un transmisor inhibidor. La GABA se segrega en los terminales nerviosos de la médula espinal, el cerebelo, los ganglios basales y su corteza. Va a ser la encargada de causar inhibición. El glutamato se segrega en los terminales presinápticos de muchas de las vías sensitivas que penetran al sistema nervioso central. Es la encargada de producir excitación. La serotonina se segrega en los núcleos originados en el rafe medio del tronco del encéfalo, que proyectan hacia numerosas regiones del cerebro y de la médula espinal. Actúa en la médula como un inhibidor de las vías de dolor. Esta acción inhibidora sobre las regiones superiores del sistema nervioso ayuda a controlar los estados de ánimo de una persona. El óxido nítrico se segrega en los terminales nerviosos de las regiones encefálicas responsables de la conducta a largo plazo y de la memoria. No está formado con antelación ni está almacenado en las vesículas. Se sintetizan casi al instante según las necesidades. En ellas no suele afectar mucho el potencial de membrana, sino que modifica las funciones metabólicas intracelulares que cambian la excitabilidad segundos o en mucho más tiempo. Los neuropéptidos tienen acciones lentas, no se sintetizan en el citoplasma de las terminales presinápticas. Se forman en los ribosomas del soma neural, como porciones íntegras de grandes moléculas proteicas. Las moléculas proteicas penetran en los espacios celulares existentes en el retículo endoplasmático del soma y aparato de Golgi, en el cual suceden dos cambios. Primero, la proteína formadora del neuropéptido se desdobla en fragmentos más pequeños. Segundo, el aparato de Golgi introduce el neuropéptidos en minúsculas vesículas transmisoras que se liberan hacia el citoplasma. A continuación se transportan por el axón en todas direcciones hacia el extremo de las fibras nerviosas. Estas vesículas vierten su contenido en los terminales neuronales como respuesta a los potenciales de acción. Los neuropéptidos se liberan en pocas cantidades, ocasionan acciones mucho más duraderas. Los fenómenos eléctricos durante la excitación neural, el potencial de membrana en reposo del soma neural, el descenso del voltaje hasta un nivel menos negativo vuelve más excitable a la membrana de la neurona, mientras que el aumento del voltaje hasta un nivel más negativo la hace menos excitable. Como podemos observar en el siguiente gráfico, es la muestra de un soma de una motoneurona medular e indica un potencial de membrana en reposo de unos menos 65 milivoltios. Este valor es un poco menos negativo que los menos 90 milivoltios existentes en las grandes fibras nerviosas periféricas y en las del músculo esquelético. Un voltaje más bajo resulta importante, ya que permite el control positivo y negativo del grado de excitabilidad neuronal. Las diferencias de concentración iónica a través de la membrana en el soma neural.
En la parte superior podemos observar la concentración del ion sodio, la cual va a ser alta en el líquido extracelular, de 142 miliequivalentes, pero baja en el interior de la neurona, 14 miliequivalentes. Este gradiente está ocasionado por una potente bomba de sodio situada en la membrana del soma que lo saca continuamente fuera de la neurona. También podemos apreciar que la concentración de potasio es alta en el interior del soma neural, de 120 miliequivalentes, pero baja en el líquido extracelular, de tan solo 4.5 miliequivalentes. Esto pone de manifiesto que existe una bomba de potasio, que mete el potasio al interior. En la figura podemos observar que el ion cloruro tiene una concentración alta en el líquido extracelular, pero baja en el interior de la neurona. La membrana puede ser en cierto modo permeable a los iones cloruro y puede haber una débil bomba para ellos. Con todo, la principal razón para la baja concentración que presentan en el interior de la neurona son los menos 65 milivoltios existentes. Es decir, este voltaje negativo repele los iones cloruro con carga negativa, empujándoles hacia el interior a través de los poros hasta que la concentración sea mucho menor dentro de las membranas que fuera. Distribución uniforme del potencial eléctrico en el interior del soma. El soma neural contiene una solución electrolítica muy conductora, el líquido intracelular de la neurona. Todo cambia en el potencial de cualquier zona del líquido dentro del soma. Origina un cambio casi exactamente igual en el potencial de los demás puntos de su interior. Este principio es importante, ya que permite la sumación de las señales que llegan a la neurona desde múltiples fuentes. Efecto de la excitación sináptica sobre la membrana postsináptica. Potencial postsináptico excitador. En la figura A podemos observar la neurona en reposo, con un terminal presináptico sin excitador apoyado sobre su superficie. El potencial de membrana en reposo en cualquier punto del soma es de menos 65 milivoltios. En el gráfico B tenemos un terminal presináptico que ha segregado un transmisor excitador hacia la neurona existente entre su extremo y la membrana neuronal. El transmisor actúa sobre el receptor excitador de esta última para incrementar la permeabilidad de la membrana al sodio. Debido al gran gradiente de concentración de sodio y a la elevada negatividad eléctrica dentro de la neurona, los iones sodio difunden con rapidez hacia el exterior de la membrana. La rápida entrada de iones sodio con carga positiva neutraliza parte de la negatividad del potencial de membrana en reposo. Es por eso que en el segundo gráfico podemos observar que el valor ha cambiado en sentido positivo, desde menos 65 milivoltios hasta menos 45 milivoltios. Este ascenso positivo en el voltaje por encima del potencial de reposo en la neurona se denomina potencial postsináptico excitador. Generación de potenciales de acción en el segmento inicial de la acción a su salida de la neurona. Umbral de excitación. Cuando el potencial postsináptico excitador sube en sentido positivo, llega a un punto en el que pone en marcha un potencial de acción en la neurona. Este potencial empieza en el segmento inicial de la acción a nivel en que esta estructura abandona el soma neuronal. La razón de que este sitio sea el punto de origen es que el soma tiene pocos canales de sodio, lo que complica la apertura por parte del potencial postsináptico excitador del número necesario para desencadenar un potencial de acción. Todo lo contrario sucede con la membrana del segmento inicial, razón por la cual puede generar un potencial de acción con mucha facilidad. El potencial
postsináptico excitador genera un potencial de acción en el segmento inicial. Está entre 10 y 20 milivoltios. Una vez que comienza el potencial de acción, viaja en sentido periférico a lo largo del axón y normalmente en sentido retrógrado hacia el soma. Fenómenos eléctricos durante la inhibición neuronal. El efecto de las sinapsis inhibidoras sobre la membrana postsináptica. Potencial postsináptico inhibidor. Las sinapsis inhibidoras abren canales de cloruro, lo que permite el paso sin problema de estos iones. Potencial de Nernst. Como hablamos anteriormente, la variable de menos 70 milivoltios, que es un potencial más negativo que los menos 65 milivoltios normales de la neurona en reposo, lo que va a permitir la apertura de los canales cloruro, el cual permitirá el paso de iones negativos hacia el interior, lo que vuelve más negativo a la neurona. La apertura de los canales de potasio permitirán el paso de iones positivos hacia el exterior, lo que hace que la neurona sea aún más negativa. A consecuencia de esto, se da paso a la hiperpolarización por el aumento de negatividad intracelular provocada por la entrada de cloruro más la salida de potasio. La mayor negatividad va a inhibir a la neurona. Un aumento de la negatividad por encima del potencial de membrana en reposo normal se denomina potencial postsináptico inhibidor. Efectos sobre el potencial de membranas ocasionada por la activación de las sinapsis inhibidoras. Como podemos observar en el siguiente gráfico, el potencial de la membrana se ve afectada por la activación de las sinapsis inhibidoras, lo que permite la entrada de cloruro a la célula o a la salida de potasio a su exterior, con el correspondiente descenso de esta variable desde su valor normal de menos 65 milivoltios hasta un nivel más negativo de menos 70 milivoltios. El potencial de membrana resulta 5 milivoltios más negativo de lo normal y por tanto es un potencial presináptico inhibidor de menos 5 milivoltios, lo que inhibe la transmisión de la señal nerviosa a través de la sinapsis. Inhibición presináptica. Es un tipo de inhibición que tiene lugar en los terminales presinápticos antes de que la señal alcance la sinapsis, la cual está ocasionada por la liberación de la sustancia inhibidora GABA, antes de que sus propias terminaciones acaben sobre la neurona postsináptica. La GABA ejerce la apertura sobre los canales aniónicos, lo que permite la difusión de iones cloruro hacia la fibrilla terminal. Sus cargas negativas inhiben la transmisión sináptica. La evolución temporal de los potenciales de acción. Cuando una sinapsis excitadora estimula la motoneurona anterior, la membrana neuronal se vuelve más permeable a los iones sodio durante 1 o 2 milisegundos. En este periodo los iones sodio difunden con rapidez hacia el interior de la motoneurona postsináptica. Sumación espacial en las neuronas. El umbral de disparo. La excitación de un solo terminal presináptico sobre la superficie de la neurona casi nunca activa la célula. Al mismo tiempo suelen activarse muchos terminales presinápticos, aunque se encuentran esparcidas, pueden sumarse sus efectos, es decir, agregarse uno a otro hasta que se produzca la acción neural. Cuando el potencial postsináptico excitador llegue al nivel suficiente, alcanzará el umbral de disparo y producirá un potencial de acción espontáneo en el segmento del axón. La sumación simultánea de potenciales postsinápticos excitadores e inhibidores. Si un potencial postsináptico inhibidor
que tiende a disminuir el potencial de membrana hasta un valor más negativo y al mismo tiempo un potencial postsináptico excitador tiende a elevarlo. Estos dos efectos pueden neutralizarse entre sí total o parcialmente. Facilitación de las neuronas. La neurona facilitada. El potencial postsináptico, una vez sumado, es excitador, pero no ha subido lo suficiente como para alcanzar el umbral de disparo en la neurona postsináptica. Una vez que llegue una señal de excitación de otra fuente puede activarla. Funciones especiales de las dendritas para excitar las neuronas. Campo espacial de excitación de las dendritas. Las dendritas suelen extenderse de 500 a 1000 micras en todas las direcciones a partir del soma neural. Pueden recibir señales procedentes de una gran región espacial en torno a la motoneurona. Es importante resaltar que entre el 80 y el 95% de todos los terminales presinápticos de la motoneurona anterior acaban sobre las dendritas, a diferencia de un mero 5 a 20% que finalizan sobre el soma neuronal. Por consiguiente, una gran parte de excitación viene suministrada por las señales transmitidas a través de las dendritas. La mayoría de las dendritas no son capaces de transmitir potenciales de acción, pero sí señales dentro de la misma neurona, mediante la conducción electrónica. Disminución de la corriente electrónica en las dendritas, efecto excitador o inhibidor mayor a cargo de la sinapsis situada cerca del soma. En la siguiente figura están representadas múltiples sinapsis excitadoras e inhibidoras, las cuales van a estimular las dendritas de una neurona. En las dos dendritas de la izquierda aparecen efectos excitadores cerca del extremo de su punta. En el nivel elevado, los potenciales postsinápticos excitadores en estas porciones, como podemos notar en sus potenciales de membrana menos negativos en estos puntos. Sin embargo, una gran parte de su potencial postsináptico excitador se pierde antes de llegar al soma. Por tanto, antes de que los potenciales excitadores puedan alcanzar el soma, una gran proporción se habrá perdido por escape a través de la membrana. Relación del estado de excitación de la neurona con frecuencia de carga. El estado excitador de una neurona es el nivel acumulado de impulsos excitadores que recibe. En el siguiente gráfico observamos las respuestas que ofrecen tres tipos de neuronas, cuyo excitador presenta diversos grados. En la neurona 1 existe un umbral bajo de excitación, mientras que en la neurona 3 el umbral de excitación es elevado. Diferente a esta, la neurona 2 posee la menor frecuencia máxima de descarga, mientras que la neurona 3 tiene la mayor. La frecuencia de disparo suele poder elevarse aún más con un nuevo incremento de su estado excitador. Características especiales de la transmisión sináptica. Fatiga de la transmisión sináptica. Ocurre cuando las sinapsis excitadoras reciben estímulos repetidos a un ritmo elevado. Al principio, el número de descargas es muy alto, pero la frecuencia de disparo va bajando progresivamente. A veces esto se debe a otros dos factores. Primero, inactivación progresiva que experimentan muchos receptores de la membrana postsináptica. Segundo, la lenta aparición de unas concentraciones iónicas anormales en el interior de la neurona postsináptica. El efecto del pH sobre la transmisión sináptica. La mayoría de las neuronas son muy sensibles a los cambios de pH. En medios de alcalosis aumenta mucho la excitabilidad neuronal. En medios ácidos disminuye la actividad neuronal. Las características especiales de la transmisión sináptica. Como en tercer lugar tenemos el efecto de la hipoxia sobre la transmisión sináptica. La excitación neural depende de un aporte de oxígeno. La interrupción de este provoca ausencia completa de la excitabilidad en las neuronas. El efecto de los fármacos sobre la transmisión sináptica. Muchos fármacos aumentan la excitabilidad de las neuronas y otras la disminuyen, como la cafeína presente en el café, la teofilina
presente en el té, la teobromina presente en el chocolate. La estricnina es uno de los productos mejor conocidos que aumentan la excitabilidad de las neuronas. Sin embargo, no lo hace reduciendo su umbral de excitación. En su lugar, inhibe la acción de las sustancias transmisoras inhibidoras. Retraso sináptico. Durante la transmisión da una señal neuronal desde una neurona presináptica a una postsináptica y se da la emisión de la sustancia transmisora por el terminal presináptico, la difusión del transmisor hacia la membrana neuronal postsináptica, la acción del transmisor sobre el receptor de la membrana, la intervención del receptor para aumentar la permeabilidad de la membrana, la entrada de sodio para elevar el potencial postsináptico excitador hasta un nivel alto para desencadenar el potencial de acción. Todo esto ocurre en 5 milisegundos y a este grupo de procesos se les denomina retraso sináptico. Gracias.